Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial de Furia, una de las emociones de Intensamente. Estamos trabajando esta colección, así que para que no te pierdas todos los personajes, únete, activa la campanita de las notificaciones y suscríbete. En este tutorial estamos trabajando la parte 2 de nuestro Furia. Ya realizamos en la parte 1 que te sale por acá arriba como sugerencia el video, o en la descripción encuentras el link, el enlace para que le piques y vayas y chequees y realices toda esta parte 1. Ya realizamos todo el cuerpo, así que vamos a arrancar en esta parte 2 con lo que nos falta de expresiones y detalles. Quiero contarte que ya para iniciar la parte 2 ya cosí todas las partes, mira. Los bracitos los cosí 2 rondas debajo de donde inicia lo blanco. Ahí justo cosí el bracito. También a los bracitos le cosí ya el bordo de su camisa. También cosí el bordo de nuestra bota del pantalón. Y del otro lado cosí también, cosí también el otro bracito. También justo 2 ronditas debajo de donde termina o comienza la parte blanca. Y cosí la tapita y rellené bastante para que no nos quede hundida, sino que nos quede bien redondita la parte de arriba. Así que en esta parte 2 vamos a continuar con lo que es el cinturón, su corbata, su expresión del rostro y demás. Voy a enseñársela. Arranquemos con el tutorial. Comenzaremos con el cinturón o su correa. En mi caso la voy a hacer de hilo negro, pero puedes trabajarlo con un café más oscuro que utilizamos para el pantalón. Vamos a realizar en total 41 cadenas al aire y desde la segunda cadena nos vamos a devolver trabajando punto bajo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer por toda la tira de cadenas puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Y esto es lo que vamos a colocar en todo el borde de su pantalón. Luego, cuando lo estemos cosiendo con el hilo café, vamos a hacer unas cuantas pasaditas con el hilo y la aguja lanera simulando su pretina o simulando unas pretinitas a los costados, solamente una en cada lado de la pierna y estaría listo nuestro cinturón. Listo, solo voy a terminar aquí toda la tira de cadenas en punto bajo y dejo una hebrita larga para poder coser a su cintura. Vamos a dar inicio con el cuello de la camisa, lo vamos a realizar en blanco y vamos a tejer 45 cadenas al aire. Cuando tenga las 45 vamos a devolvernos desde la cuarta cadena, dejamos 1, 2 y 3 y en la número 4 vamos a hacer punto alto doble. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar 2 veces hebra en la aguja antes de introducir en nuestra cadena y hacemos el punto doble sacando de a 2 hebras y repetimos en el siguiente. Volvemos a hacer otro punto doble para tener 2 puntos dobles al inicio. Luego vamos a trabajar 2 puntos altos. 1 y 2. Y trabajaremos todo el resto del cuello, bueno, casi todo, en media vareta. En total serán 34 medias varetas, hasta que lleguemos al otro extremo de la cadena cuando nos falten 4 puntos. Cuando nos falten 4 puntos repetimos lo que hicimos al inicio en esta tira, acá al inicio. Haremos 2 puntos altos y para finalizar 2 puntos altos dobles. Y ya te muestro cómo vamos a culminarlo. Cuando llegues al final a este punto vamos a realizar, ya terminamos de tejer todas las cadenas, hice mi último punto alto doble y vamos a tejer 3 cadenas al aire. Y luego haremos un punto deslizado en el mismo lugar donde hicimos el punto alto doble. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra bastante larguita para que podamos coser el cuello a nuestra camisa. ¿Cómo lo vamos a coser, mis chicas? Yo tengo aquí el cuerpo, quiero mostrarte. Vamos a ubicar el cuello en todo el centro de nuestro pecho.
que los extremos más amplios o los más anchos, donde tenemos los puntos altos dobles, nos queden en el centro, dejando un pequeño espacio para nuestra corbata. Y le hacemos unas puntaditas por todo alrededor y por la parte de atrás. Vamos a realizar la primera parte de la corbata. ¿Listo? Toda la corbata. Para ello he utilizado un tono rojo más vino, un rojo más vino tinto, un poquito más oscurito que el que utilizamos para el tono piel o para su rostro. Vamos ahora a trabajar 4 cadenas al aire y desde la segunda cadena vamos a trabajar los 3 puntos bajos que tenemos. Voy a doblar esta hebra inicial para que me quede escondida de una vez. 2 y 3. La corbata la vamos a trabajar en punto bajo y en filas, subiendo con una cadena cada una de las filas. Vamos a girar el trabajo y en la fila 2 vamos a trabajar esos mismos 3 puntos. 1, 2 y en la última 3. Volvemos y hacemos una cadena y giramos. En la fila 3 vamos a trabajar primero un aumento, luego hacemos un punto y para finalizar hacemos nuevamente un aumento. Giramos y vamos para la fila 4. La fila 4, 5 y 6, esas 3 filas las vamos a trabajar con la misma cantidad de puntos que tenemos. Nos han quedado 5 puntos, así que vamos a trabajar las 3 filas con los 5 puntos. Ya hice la primera, voy a hacer la fila número 5. Y ahora voy a trabajar la fila número 6. Pasamos ahora a la fila número 7. En la fila 7 haremos un aumento al iniciar, tejemos 3 puntos y un aumento al terminar en el último punto. En total nos van a quedar 7 puntos. Vamos a trabajar ahora la fila 8 con esos mismos 7 puntos. A partir de la fila número 9 vamos a iniciar disminuciones. En la fila 9 iniciamos saltándonos el primer punto. Luego hacemos 3 puntos y como nos quedan 2 puntos para terminar, nos saltamos uno y tejemos el último. Eso quiere decir que hicimos disminución al inicio y al terminar la fila. Nos quedaron en total 5 puntos. Pasamos a la fila 10. En la fila 10 hacemos exactamente lo mismo. Saltamos un punto, tejemos un punto solo y al final saltamos nuevamente un punto y tejemos el último. Nos han quedado 3 puntos. En la fila número 11 tejemos esos mismos 3 puntos. Ahora para la fila 12, que es ya la última, vamos a hacer una disminución triple. Vamos a transformar o a volver estos 3 puntos que tenemos en uno solo. Vamos a introducir, tomamos hebra, en el siguiente introducimos y tomamos hebra y en el último introducimos y tomamos hebra. Nos han quedado 4 hilos en la aguja y vamos a tomar hebra sacando por todos ellos. Hacemos una cadenita y dejamos una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Esta es la primera pieza, que es ya nuestra corbata. Solo nos resta hacer la parte de arriba que va uniendo el inicio de nuestra corbata. Vamos a trabajar la parte de arriba. Para la segunda pieza de la corbata, la parte de arriba, vamos a tejer 10 cadenas al aire. Y desde la segunda nos devolvemos tejiendo medias, varetas o punto bajo alto. En total 9 puntos hasta terminar la tira de cadenas. De esta forma.
Para la segunda fila vamos a realizar punto bajo, 9 puntos bajos, devolviéndonos en la segunda fila subiendo con una cadenita. Y así nos queda la segunda pieza, dejando una hebra larguita para poder coser. La idea es que podamos, mis chicas, acá tengo la primera pieza, que podamos aquí en la parte de arriba coser esta sobre ella, enrollar y nos quede ya nuestro corbatín o nuestra corbata. La parte gris, que son unas rayitas que tiene la corbata, la vamos a hacer con hilo gris, con la aguja lanera. Vamos a pasar a enhebrar con la aguja lanera y vamos a hacer unas cuantas líneas en forma de zigzag por toda la corbata. Es algo muy sencillo, muy simple, y cosemos la corbata justo, aquí tengo nuestro cuerpo, justo en el centro de nuestro cuellito de la camisa. Ya tenemos las piezas cosidas. Aquí realicé con el hilo, como les mencionaba anteriormente, franjas con la agujita lanera o con la aguja de coser normal. Vamos a hacer pasar varias veces el hilo en forma de zigzag. También cosí ya el cinturón o la correa y le hice unas pasaditas con el hilo café para que queden como pretinas. El cuellito lo cosemos como ya les había indicado anteriormente. Siempre te sugiero ayudarte mucho de los alfileres, ubicando con alfileres, y luego posteriormente con la aguja lanera pasamos la costura donde está ubicado cada alfiler. Vamos ahora a realizar la parte de los ojitos. Para los ojitos vamos a necesitar círculos blancos. Puedes realizarlos en fieltro o en foamy. Yo he realizado estos en foamy, que quiero mostrarte. Estos los he realizado con el foamy blanco. Es como más fácil de recortar y trabajar, y lo voy a pegar con silicón caliente. Pero tú puedes pegarlo con pegamento amarillo, pegamento para tela o silicón frío también. Y vamos a realizarlo, yo los he realizado de acuerdo al tamaño que ha quedado mi diseño. He realizado esto de ancho de 2.5 centímetros del ancho y de alto he realizado son de 2 centímetros. Ese es el diámetro o la medida que yo tengo. Son como unos óvalos que vas a tener que realizar, ¿vale? Los vas a recortar ambos exactamente iguales. Utilizando estos círculos o óvalos blancos, vamos a pegar sobre ellos el ojito de seguridad. Ustedes saben, mis chicas, que yo con los ojitos de seguridad muchas veces les quito el tornillo con un cuchillo o un bisturí y me quedan completamente planos para poder pegarlos, ya que aquí no puedo traspasar el broche de seguridad. Si no tienes de estos, pues sencillamente los quitas con como yo lo he realizado. Y estos ojitos son de 10 milímetros, mis chicas. Si lo colocamos acá, no va a quedar saliéndose de nuestro círculo, sino que va a quedar justo en el centro. Lo vamos a ubicar en la parte interna, juntándose un poquito hacia la parte interna del óvalo blanco, y esta parte la dejamos más amplia hacia la derecha. Vamos a hacerle unos detalles, vamos a pegarlos. Primero pegamos estos. Cuando ya esté nuestro ojo listo, ahí sí lo vamos a pegar acá, y vamos ahora a realizar, que te voy a enseñar cómo hacer la ceja, la parte gruesa de nuestra frente, para que nos dé esa expresión de gruñón o de furia. Les cuento, mis chicas, que para realizar esta pieza de las cejas, para darle esa expresión, es supremamente sencillo. Vamos a realizar con el hilo rojo 21 cadenetas al aire. Desde la segunda cadeneta vamos a realizar 20 medias varetas o punto bajo alto. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar ahora en la segunda fila 8 medias varetas, 4 puntos bajos y 8 medias varetas. Esa sería la fila 2 y última de nuestra pieza. Estos 4 puntos bajos que realizamos en todo el centro los vamos a ubicar en la parte del centro de los ojos. Yo tengo aquí unos alfileres ubicados, ya realicé, cosí ya todas estas partes y realicé una pequeña boquita.
La realicé con hilo negro, con el mismo que realicé el cinturón, 1, 2, 3 rondas desde abajo hacia arriba contando de hilo rojo y realicé desde la parte baja abarcando 2 rondas hacia arriba, una línea diagonal y 2 puntos o 2 rondas hacia abajo, una línea para que nos quede como la expresión de gruñoncito. En total vendrían a ser abarque 3, 6, 9 puntos de ancho. Vamos ahora a coser esta pieza donde tengo los alfileres, en los laterales, en la parte trasera lateral y en todo el centro del rostro van a ir los 4 puntos bajos. Lo vamos a coser de esta manera, colocando primero la fila 1 y la fila 2 va a quedar suelta sobre los ojos, de esta forma, y la parte de aquí tiene que ir más abajo y las otras de los extremos un poco hacia arriba. Luego lo vamos a levantar, que nos quede levantadito y coseremos o pegaremos los fieltros o el foamy blanco con el ojito pegado debajo, bien abarcando aquí debajo de nuestra ceja para que nos quede no tan abajo sino bien debajo de la ceja. Lo levantamos y ubicamos allí los ojitos. Vamos a coser esta pieza, vamos a pegar los ojitos y ya les muestro el terminado y ya les muestro nuestro diseño completamente terminado. Bueno, mis chicas, hemos terminado ya con este diseño, sumar uno más a esta colección, este de Furia, y me encantó realizarlo junto contigo, haber compartido este patrón contigo. Para mí es un placer compartir con ustedes estos tutoriales y compartir mis patrones. Espero que te haya gustado. Cualquier duda, pregunta que tengas, sugerencia, escríbemelo en los comentarios que yo siempre los leo. Y también si deseas descargar el patrón en PDF, recuerda que en la descripción encuentras el enlace donde puedes descargar todos los patrones. Están ya todos ahí los que hemos realizado de esta colección. Así que gracias por tejer junto conmigo. Me encantaría ver tu Furia terminado. Etiquétame cuando subas la fotico. Mis redes sociales están aquí en la descripción. Me encanta siempre mirar su trabajo, mis chicas, cómo les quedó y darle like y comentarles también. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que disfruten esta colección y este personaje de Furia.